Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes de primer grado. En esta oportunidad vamos a explicar el desarrollo de las actividades de la semana 37 del área de matemática, ¿ya? Matemática, una crónica del 2020 para seguir construyendo. Leemos tablas gráficas y estadísticos, textos para analizar e interpretar información de la salud. Ya, a lo largo de nuestra historia nos hemos enfrentado a diversos desafíos y, y, y para salir adelante hemos tenido que adaptarnos a nuevos cambios, así como hemos ido desarrollando como nación, particularmente en el 2020, un año de desafío para todos. Hemos enfrentado la necesidad de poner en práctica acciones para proteger nuestra salud y la de nuestra familia, de velar por la economía familiar y la convivencia y ejercida la participación ciudadana. En este sentido, es importante reflexionar por las experiencias vividas producto de la pandemia, pues el COVID-19 persiste y genera preocupación y se está necesario seguir cuidándonos. Por esto nos hacemos preguntados, o sea, preguntamos estas cuestiones, ¿no? Cómo nos ha desafiado, cómo los hechos vividos en este 2020, de qué manera podemos afrontar exitosamente estos desafíos, qué nos proponemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestro desarrollo. Para dar respuesta a esta pregunta elaborarás una crónica del 2020 para seguir construyendo como país. Ya, para ello te invitamos a desarrollar la siguiente situación. Entonces acá tenemos una información estadística realizada entre el 9 y 10 de septiembre por la empresa Ipsos, ¿no? Ipsos es una encuestadora, bueno, una empresa que se dedica a hacer estudio de mercado. Entonces esta empresa Ipsos hace un recojo de información por encargo del comercio, ¿no? Que es una prensa, ¿no? Quiere decir que Ipsos hace la encuesta, pero el comercio financia esa encuesta. Eso es, en otras palabras, hay que tenerlo, ¿sí? Ya, a raíz de esta información estadística, que en este caso sería una gráfica estadística, una gráfica de barras, propiamente gráfica horizontal, ¿no? De barras. Me hacen algunas preguntas. Por ejemplo, de acuerdo con la información realizada, las siguientes actividades. ¿De qué información se muestra en el gráfico? O sea, de eso lo sacas del título, ¿ya? O del título de la pregunta. ¿Utiliza o no utiliza mascarilla? Entonces, ¿de qué se trata? De la utilización de la mascarilla fuera del hogar, de eso se trata. Determina el tipo de variable. ¿Qué tipo de variable? Hay dos posibilidades, nominal o ordinal. Perdón, es claro, de manera general, cualitativa y cuantitativa. Cuando yo lanzo esta pregunta, la persona me va a responder posiblemente con estas opciones. Que si utiliza, no utiliza o simplemente no me dice nada, no precisa. Me doy cuenta que la persona me va a responder de una manera no numérica. Y por eso yo concluyo que la variable es cualitativa. ¿Y por qué nominal? Porque no hay una jerarquía entre estas variables. Ya, no hay una jerarquía, perdón, entre estas alternativas. ¿Cuál es primero? Si utiliza, no utiliza, no precisa. ¿Cuál va primero? Como no hay una jerarquía, entonces nominal. Ya, entonces cualitativa, nominal. Seleccione la afirmación verdadera, solo una. La variable es el porcentaje. No, la variable no es el porcentaje. La variable sale del título o de la pregunta. La variable no es el porcentaje. La variable es el uso de mascarilla. A ver, ¿de qué me habla el título? ¿Utiliza o no utiliza? Claro. Entonces la variable sí es el uso de mascarilla. La variable toma dos valores nominales. La variable toma dos valores. La variable en este caso toma 3. Entonces este check tampoco es. La variable toma 3 valores numéricos. La variable tomará 3 valores numéricos. Toma 3 valores, pero no son numéricos. ¿Ya? Entonces solamente nos quedamos con el check, con el segundo check, ¿no? En la 4 me dice, enumera cuáles son los valores o categorías de la variable. Voy a enumerar estas categorías. Entonces tengo, a ver,
Estas son las categorías que sí utiliza, no utiliza, no precisa. Entonces a ellos le pongo 1, a él le pongo 2 y no precisa le pongo 3. Simplemente me pide que yo los enumere, ya los enumeré. Analiza e interpreta la información del gráfico. Acá hay muchas maneras de interpretar. La interpretación que yo lo he colocado aquí es una interpretación básica. Ya, es una interpretación directa, digo, ya. Mínimamente todos debemos hacer esto, ¿no? Mínimamente, ¿no? Acá no hay inferencia, simplemente estoy interpretando tal como está. Entonces vamos a observar la tabla. Primero, la primera barra. La primera barra, donde yo, de acuerdo a la primera barra, me doy cuenta lo siguiente, ¿no? Que el 91% de entrevistados sí utiliza mascarilla cuando está en un espacio abierto. El 7% no utiliza y el 2% no precisa. O sea, prácticamente estoy leyendo directo, ¿no? Por eso digo que esta es una interpretación básica. Con respecto a la segunda gráfica, perdón, a la segunda barra, digo, ¿no? Si no hay nadie alrededor, el 79% sí utiliza mascarilla y el 21% no. Ya, directo, ¿no? Con respecto a la tercera barra, y en la casa de un familiar o amigo, el 75% sí utiliza mascarilla, el 19% no y el 6% no precisa. Fíjate, jóvenes, con respecto a las 5 yo he hecho una interpretación muy básica, ¿ya? Es mínimamente lo que se debe hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también podía relacionarlo hacia abajo, ¿no? Podía relacionar las barras con gráficos, podía relacionar las 3 barras y hacer una interpretación, ¿no? Yo en este caso lo he interpretado de manera básica y de manera individual. Ya, vayamos a la siguiente. La reflexión: ¿a qué conclusiones llegas con respecto a la información sobre el uso de mascarillas? Bueno, en la mayoría de las situaciones la persona sí utiliza mascarilla, pero existe un 19% de personas que no utilizan mascarillas al visitar a un familiar o amigo. Es bastante, ¿no? Entonces cada vez no utiliza. Es muy preocupante eso. Situación 2. En la encuesta nacional urbano-rural, el comercio Ipsos, entre el 9 y 10 de septiembre, arrojó la siguiente información. Esta es otra información que arrojó, un ratito, que arrojó, ahí está, otra información. Vamos aquí con esta información. A la mano, ahora sí. Ah, ya, esta era la otra información, me he salteado. Y esta es la otra información, ¿ya? A ver, me explico. Acá en situación 2, esto que está abajo de verde, pasa acá. Ahora sí. Ay, perdón, que no está mi borrador. Ya esta es una información, o sea, también es un gráfico estadístico que me habla sobre los problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusiones y depresión de las personas, ¿no? Pero sobre un universo de ¿cuántas personas? Sobre un universo de 1224 personas. Pero 1204 personas. Bueno, este universo corresponde a 24 personas a 24 departamentos más la provincia del Callao. De acuerdo a esta información responde las siguientes preguntas. ¿Qué información se muestra en el gráfico? Entonces, en la gráfica, ¿qué información hay? Entonces, en la gráfica, ¿qué han experimentado? ¿De qué me habla? De personas que han experimentado problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusiones y depresión. O sea, el gráfico me habla de eso, ¿no? De personas que han experimentado problemas emocionales, entre ansiedad, estrés, discusiones y depresión. ¿Cuál es la variable? La variable lo saco de la pregunta. Entonces, ya acá, problemas emocionales que han experimentado, ¿no? Entonces sería la variable. Entonces, han experimentado problemas emocionales. Entonces, problemas emocionales, esa sería la variable. Luego me voy acá a la pregunta 3. Determina el tipo de variable.
Si yo hago la encuesta y la persona tiene algunas posibilidades, la persona me puede decir que sí tiene problemas emocionales, me puede decir no, o simplemente no me puede decir nada. En cualquiera de los tres casos, la respuesta que va a dar la persona es no numérica. Como la respuesta es no numérica, entonces la variable es cualitativa. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es primero, sí o no? ¿O no precisa? Cualquiera puede ir primero. Como no tiene ningún orden, entonces se dice que es cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque no hay jerarquía entre sus valores. En la parte 4 me dice cuántas personas fueron encuestadas, cuántas personas no precisaron información sobre que han experimentado no problemas emocionales. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuántas personas encuestadas hay? Lo saco del texto, acá me dice 1204. Entonces yo pongo acá un guión y respondo, ¿no? 1204. Esto. Siguiente guión. Personas que no precisaron la información. Entonces, ¿cuántas personas no precisaron? El 1%, según la gráfica, según la información de la gráfica. ¿1% de qué? Del total de personas. 1% de 1204. 1% significa 0,001. O sea, es 1,0.01. Y lo aplico. En este caso, cuando yo digo aplico, quiere decir que este 0.01 lo multiplico con 1204 y me da 12 personas. Aproximadamente, obviamente, ¿no? La parte 5 me dice analiza e interpreta información del gráfico estadístico que puedes comentar al respecto. Ya. Yo he analizado esta parte, ¿no? Que de abril a septiembre los problemas emocionales se incrementaron desde el 52 al 71, ¿no? Yo he hecho esto. Que de abril hasta septiembre se han incrementado del 52 al 71%. Usted quizás podría interpretar la otra parte, ¿no? Que de abril a diciembre las personas que aún no sufren problemas emocionales se ha reducido del 47 al 29. Es una manera también. O quizás pueda hacer los dos. En la pregunta 6 me dice, no, reflexione qué acciones puedes asumir para prevenir los problemas emocionales. Bueno, uno puede hacer que usted tiene que pensar en nuevas formas de conectarte con tus amigos, ¿no? No todo es... Claro, que estamos acostumbrados y a veces por un tema de convivencia sería más práctico, puedes hacer digamos, una convivencia presencial, ¿no? Pero en este caso podemos buscar nuevas formas de conectar, ¿no? Alguna de esos quizás son las videollamadas, ¿no? O las redes sociales. Reconoce qué forma de reconocer que es normal, reconocer que es normal sentir ansiedad. Es bueno que tengas en cuenta, ¿no? Que es normal sentir ansiedad. Vamos a la última parte, ¿ya? Sesión 2. Planteamos conclusiones en base a la información analizada. En esta situación me habla del Ministerio de Salud, que ha implementado diversos instrumentos para afrontar la pandemia, entre ellas el apoyo psicosocial a través de la línea telefónica 113, opción 5, que ha recibido durante el periodo de 2008, de abril al 14 de mayo de del presente año. ¿Cuántas llamadas se han atendido? Se han atendido 24.802 llamadas, siendo el 53% mujeres y el 47% hombres. Y acá está la gráfica, ¿ya? En este caso esta gráfica se llama gráfica de sectores. Sobre esa gráfica de sectores me hacen la primera pregunta. Describe el procedimiento que realizarás para calcular cuántas mujeres llamaron a la línea 113. Lo primero que vas a hacer es multiplicar el porcentaje de mujeres con el total. ¿Ya? Y yo que he hecho acá, el segundo, el porcentaje de mujeres, yo le llevaba a decimales. Entonces acá me ha salido 0,53. Entonces yo agarro mi calculadora 0,53 o 0.53, lo multiplico al total de 24.802 y me va a generar 13.145.06. Yo lo voy a redondear, ¿por qué? Porque si me habla de personas deben ser números enteros, ¿no?
y lo redondeo al entero más cercano, que sería 13.145. Ya, listo, esos serían mis pasos. En la situación 2, ya esta ya es la última tabla. A continuación te presentamos la siguiente información reportada por el Ministerio de Salud durante el periodo del 8 de abril al 14 de mayo del presente año. Llamadas según motivo de consulta. Entonces acá la persona ha llamado por diferentes motivos a la línea 113. De acuerdo a esta tabla me están generando algunas preguntas. Ya creo que está en la siguiente página. Aquí está. Ahí está estas preguntas. ¿Cuál fue el motivo por la que llamaron la mayoría de las personas? Si hay que justificar esa respuesta. Entonces yo miro mi tabla. Voy a buscar cuál es el número más grande. Hasta el comienzo. ¿Y cuál fue el motivo de esa llamada? Por estrés. Entonces el motivo por lo que llamaron la mayoría de las personas fue el estrés y se registraron ya 20.425 por este motivo, que es el 82,35%. ¿Cómo llego a eso? Busco el número o el porcentaje más grande. De acuerdo. Según la información presentada en la tabla, ¿cuántas personas en total llamaron a la línea 113? Me preguntan el total. Si yo quiero obtener el total, obviamente voy a tener que hacer una suma, pues voy a tener que sumar todo esto de manera vertical. Entonces acá está, 24.802 personas sumaron toda la columna, o se obtiene este dato, ¿no? ¿Cuántas llevaron a la línea 113? 24.800 personas. Sumando toda la columna se llega a este dato, ¿no? Listo. Y la última, ¿por qué 20.425 es el 82,35%? Justifica tu respuesta. A ver, vamos a revisar la tabla. ¿Por qué 24.425 es el 85%? ¿Por qué sucede esto? A ver, entonces eso sucede porque al aplicar la relación parte todo, esta parte entre el todo y lo multiplicamos por 100%, me da eso. Entonces por aplicar la relación parte todo y multiplicar por 100% se obtiene 82,35%. Luego acá algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo se ha desafiado a ti y tu familia los hechos vividos en el 2020, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu desafío, no? ¿De qué manera tú y tu familia pueden afrontar exitosamente estos desafíos? ¿Qué compromiso asumirías para continuar con nuestro desarrollo? En esta parte de compromiso se refiere a cosas que usted pueda hacer, ¿no? Quizás dedicarle un poquito más de tiempo a aprender en casa, quizás organizar un mejor tu horario, eso podría ser. Y aquí hay una parte de autoevaluación, ¿no? Que usted ya siempre trabajamos cada 15 días, que usted en este caso va a marcar, en esta tabla simplemente va a marcar una opción, siempre se le pide responder con sinceridad. En la siguiente tabla usted va a hacer un pequeño comentario de acuerdo a la pregunta de metacognición. Sinceramente les agradezco su atención, éxitos.